Feliz inicio de semana. Gracias, doctor, gracias. Bueno, vamos a recordar el tema de hoy. Coronavirus sigue su curso y los cambios en nuestro estilo de vida. Vamos a presentar al doctor, médico, epidemiólogo, salubrista con largos años de formación en Panamá. Él es doctor Henry Joncón. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa. Un gusto de participar, ¿no? Así es, hemos estado pasando por una de las situaciones más críticas de la historia, creo que del mundo entero, ¿no? Así es, doctor. Una de las cosas importantes es cuál es la situación actual, por lo menos aquí en el Ecuador, con respecto al tema del coronavirus. Así es, doctor. Doctor, ¿me permite un ratito? Sí quisiera que nos cuente un poco de su experiencia en Panamá. Bueno, yo trabajé aquí en el Ecuador, fui el coordinador del área de salud número 8 hasta el año 2009. De ahí pasé a trabajar al gobierno de Panamá. En el 2009 también entré como analista de los proyectos de salud del presidente. En ese momento era el presidente Ricardo Martinelli. Después de un tiempo me ascienden a ser el coordinador de los proyectos de salud del presidente y yo le daba seguimiento alrededor de una cartera de proyectos de más de 2.500 millones de dólares, que eran lo que se manejaban en ese momento los proyectos de salud de la República de Panamá, ¿no? Estuve todo el gobierno de ese periodo. De ahí paso al siguiente gobierno, que el presidente fue Juan Carlos Varela, y de ahí pasé a una empresa pública que se llama Consalud, que es la Coordinadora Nacional de la Salud. De ahí ya vine para acá a Ecuador. Trabajé un tiempo en Esmeralda, en Colón Eloy, en un centro de salud que es cerca de la frontera con Colombia. Regresé a Panamá por una propuesta de la OPS. Y de ahí ya regresé de nuevo a Ecuador. Estoy aquí desde el año pasado, el 10 de febrero del 2019. Apenas llegué, me fui a trabajar como epidemiólogo en Huaquillas, y de ahí ya ingresé a la universidad como docente a tiempo completo desde el mes de mayo del 2019 hasta la fecha, ¿no? Ahí estoy a tiempo completo he tenido cátedras como epidemiología preventiva, semiología, salud del adolescente, materno-neonatal, que son más enfocadas a la práctica que yo realizo, ¿no? Que es salud pública. De ahí también estoy como tutor de tesis para los que se van a graduar. Y ahora último estoy como miembro del jurado de sustentación de tesis justamente para los que se van a graduar, ¿no? Actualmente tengo mi consultorio, trabajo ahí. Todo este tiempo de pandemia he dado atención médica vía telemedicina gratuita, ¿no? También asisto a visitas domiciliarias, y desde que pasamos a semáforo amarillo estoy atendiendo ya en consultorio, ¿no? Presencial. Eso es un poco de lo que hago, ¿no? Muy bien, doctor. Gracias por habernos compartido toda su trayectoria. Lo felicito, doctor. Doctor, ¿cuál es la situación actual del coronavirus en Ecuador? Ok. Estamos en una situación bastante crítica, ¿ya? Desde que se inició los primeros reportes de una neumonía típica a nivel mundial, fueron hace muchos meses atrás.
mes de noviembre ya el gobierno de Taiwán reportaba neumonías atípicas que venían provenientes de Wuhan, a este llamado la OMS no encendió las alertas adecuadas, y obviamente desde esa época hasta la fecha que ingresó ya el coronavirus en Ecuador pasó mucho tiempo. Hablamos de que todo este sistema de información que no se propició a tiempo y de manera adecuada fue generadora de todo este conflicto a nivel mundial, no solamente en Ecuador, ¿no?, sino en todos los países. No debieron haber cerrado fronteras desde hace mucho tiempo antes, no en marzo o en febrero. Obviamente que fuimos el segundo país en haber cerrado las fronteras, los aeropuertos, pero ya estábamos en una etapa de contagio. Ya era una situación un poco incontrolable, y es lo que sucedió. Me atrevo a decir que en Guayaquil, por ser una de las ciudades más dinámicas comercialmente, obviamente esto fue en mayor auge, porque la gente está en la calle en su día a día, porque viven del día a día también, ¿no? Eso generó mayor contagio. Cifras actuales que dicen que estamos en 5.000, 6.000 fallecidos en el Ecuador. Obviamente son cifras oficiales. Estas cifras oficiales no expresan la magnitud de lo que en verdad ha sucedido en el Ecuador. Hablan de 40.000 personas contagiadas. Es igual, no refleja la cantidad de contagios que han habido en el Ecuador. Y si fuera así, yo planteo un interrogante. Entonces, ¿por qué pasamos de semáforo rojo a amarillo? Si se supone que solamente hay 40.000 contagiados. Ahí demostramos que los números no están acordes a la realidad del Ecuador. El coronavirus llegó a demostrar todas nuestras deficiencias en salud pública. Hospitales colapsados, el sistema de atención primaria de salud colapsada, falta de insumos, falta de profesionales de la salud. Entonces, todo el sistema ha estado muchos años en un colapso, que lamentablemente el Ecuador lo ha vivido o lo está viviendo con esta pandemia en su peor momento. Adicional a eso, creando la desconfianza, porque si no dicen cifras reales, el pueblo no confía en lo que pasa. ¿Qué más? Que hay mucha desinformación de muchos medios, incluso en redes sociales, en la misma información que brindan los medios oficiales. Un día decían, ya por la próxima semana vamos a salir. Y la gente quedaba esperando a que, ya vamos a salir. Entonces, se vendió una falsa esperanza. Todo eso ha generado un caos tremendo, un caos en el cual la situación no se ha podido controlar de la mejor manera. Mucha gente preocupada por una educación que la puedes recuperar, pero la vida no se puede recuperar. Sí. Entonces, salir a una escuela o a un colegio o para una universidad, creo yo que no es el momento de pensar en eso. Debemos todavía mantenernos cautos a que cualquier cosa nos puede volver a pasar. Esa es una de las situaciones. Yo lo planteo así, todavía estamos en una situación crítica.
los sistemas de salud pública no se han abierto ya la atención a las enfermedades cotidianas que tenemos en nuestro país. Todavía tenemos, incluso hoy estuvimos hablando con un cirujano, hay cirugías represadas, hay atención primaria como en enfermedades crónicas, otras como hipertensión, diabetes, y un sinnúmero de enfermedades que hay que prestarle atención a esas patologías. ¿Por qué? Porque muchos de pronto no han ni recibido su medicina, no se han hecho los controles. Entonces, toda esa situación Sí, doctor. Sí, seguimos. Sino que se quedó un poco. Vamos a ver. Doctor, ¿nos escucha? Yo te escucho bastante cortado. ¿Ahí? Sí. ¿Aló? Hola, sí, ahí estamos bien. Sigamos, sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí perfectamente. Ya. Entonces, esa es una de lo que está pasando en nuestro país. Creo que salimos muy temprano o muy rápido del semáforo rojo al amarillo. Creo que debemos de mantener por lo menos mucho más tiempo el semáforo verde. Es una locura ahora decir que pasamos a un semáforo verde. Sí, creo que por lo menos debemos esperar un poco más para pasar al semáforo verde. Obviamente que todo el mundo lo dice, ¿no? No solamente es la crisis sanitaria, que es la crisis por la pandemia, sino también la crisis económica. E incluso ya se habla también de una crisis de moral y otras cosas más, políticas, pero hay que estar claro, es una crisis económica y una crisis sanitaria, que no podemos dejarla a un lado. Entonces, esta situación se puede generar un poco más caótica si no se toman las medidas o las políticas necesarias. Escuché una vez que alguien dijo que no hay que ser alarmista ni que hay que crear el pánico, pero este pánico costó la vida de muchas personas. Así es. Miles de personas. Entonces, el no haber generado esa conciencia en la comunidad generó más muertes, generó más personas fallecidas. Entonces, esa es una de las razones por las cuales digo, hay que ser un poco alarmista para crear esa conciencia de que todavía no estamos a salvo, de que todavía hay contagios, de que todavía hay personas que están falleciendo por el coronavirus. ¿Ya? Me atrevo a decir que debemos de tener mucha cautela con respecto a sacar a nuestros hijos incluso. En un medio vi que pasar al verde ya los niños, los menores ya pueden salir a hacer paseos o a ir a ciertos lugares. Entonces, no sé, yo creo que todavía no es el momento y que pasemos al verde es un poco más complicado sacar a los niños, ¿no? Así es. Esa es una de las situaciones. Creo que el Ecuador todavía está en una situación un poco complicada.
debemos entrar en una fase todavía de análisis, de revisión epidemiológica para saber qué es lo que está pasando y saber cifras reales. Más que nada eso es lo que creo que como una situación, como un panorama, es lo que podemos ver que en el Ecuador no solamente el tema de la crisis sanitaria, sino también la crisis económica, que obviamente mucha gente tiene que comer, necesita buscar el sustento diario para su familia. Entonces, eso también genera esa preocupación, ese estrés, y tenemos que entender que las familias tienen que tener ese sustento, ¿no? Y bueno, estamos en un momento crítico. Así es, muy crítico. Doctor, ¿debemos pensar en cambios en la salud pública del Ecuador? Yo creo que este es un punto de partida. Y así lo deberíamos ver todos. En muchas ocasiones yo he hecho este comentario de que cuando tú ves que hay mucha gente que quiere regresar a lo que estábamos antes, dicen, quiero regresar a la normalidad. Y yo digo la verdad, yo no quiero regresar a lo que éramos antes. De aquí tenemos que salir mejores, ¿no? O sea, salir de este problema, tener este problema nos tiene que hacer mejores personas. Y si planteamos desde ese punto de vista, la salud pública debe de mejorar también. O sea, si ya a nivel mundial hablamos de telemedicina, ¿por qué el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por qué no apuestan también a avanzar hacia esos conceptos de telemedicina? ¿Por qué? Porque así vamos por lo menos a descomprimir tanta atención médica primaria, que es el primer nivel, generar un modelo de conceptos más de prevención, sino que seguimos todavía con el que esperamos que el ministerio, que el gobierno, por decirlo así, nos resuelva, cuando nuestra responsabilidad será cuidar nuestra salud. ¿Cómo cuidamos nuestra salud? Tomando agua, no tomando bebidas gaseosas, no al consumo de bebidas alcohólicas, cambiando nuestro estilo de vida en el tema de nutrición, haciendo ejercicio. O sea, si pensamos que no, yo como y hago lo que me da la gana porque al final el gobierno me tiene que atender, entonces no hemos cambiado nada, no hemos generado ese cambio. Entonces sí debemos pensar en cambios en la salud pública del Ecuador, no solamente por parte del gobierno o por cualquier institución que presta servicios de salud. Este es el momento en el que debería de ser un concepto intersectorial, por decir así, o multidisciplinario, con el gobierno nacional, con los gobiernos seccionales, y plantear políticas públicas de salud, en el sentido de que, a ver, ¿cómo se va a mejorar el sistema de salud pública? De esta manera. ¿Cómo podemos mejorar nosotros nuestro estilo de vida? Cambiando nuestros hábitos alimenticios, dejando a un lado la comida chatarra. Entonces, ese es el concepto que debe de primordial ahorita. Eso es lo que debemos estar pensando. No regresar a la normalidad, porque regresar a la normalidad, a mí no me gustaba lo que era antes. Yo creo que debemos pensar en regresar, en avanzar a tener un estilo de vida diferente, un estilo de vida mejor. Y para eso debemos de cambiar. Para eso los gobiernos seccionales y nacional deben de apostar a un verdadero cambio, por decirlo así, ¿no? ¿Funciona la telemedicina en el sector privado? Sí, sí funciona. Entonces, ¿por qué no pensarlo con
el sector público? ¿Por qué las universidades no plantean ya hacerlo parte de la educación también? Es un ejemplo, la telemedicina, formarla en parte en nuestras asignaturas. ¿Por qué? Porque al final tenemos que avanzar. No podemos regresar o no deberíamos regresar a lo que estábamos antes. Es algo de lo que estamos compartiendo entre varios profesionales y entre muchas personas que queremos que este país debe de cambiar y no podemos tener que seguir con lo mismo de siempre. No podemos tener lo mismo de lo que ya pasamos en el pasado, ¿no? Así es. Así es, doctor, así es. Doctor, ¿cuáles son las lecciones aprendidas que nos deja esta pandemia? Bueno, una de las primeras lecciones es que no podemos mantenernos en esa desinformación. No podemos estar pensando que el gobierno nos los va a dar todo. Que prácticas tan sencillas como, por decir, lavarse las manos nos pueden salvar la vida. Como hay mucha desinformación, hay gente que ahora dice que no hay que usar mascarillas o que el uso de la mascarilla es inadecuado. No, lo que pasa es que hay mascarillas para un uso y hay otro tipo de mascarillas para otro uso. No para todas las personas deben de tener una mascarilla N95. Sino las reutilizables. Exacto, o sea, hay para cada profesional, por decirlo así, para los profesionales de la salud es un tipo de mascarilla, para otras, para la persona que hacen sus actividades diarias común, es un tipo de mascarilla. Entonces, todo eso conlleva a que hay desinformación. Entonces, ¿cuál es una de las lecciones aprendidas? Primero, ver la información que sea real. Segundo, ¿para qué sirve esa información? Como dije al principio, desde el lavado de manos, nos salvó la vida, por decirlo así. El cuidado de nuestros hijos, la convivencia intrafamiliar en cuarentena, cómo es el trato de pareja, cómo es el trato de hijos a sus padres y de los padres a los hijos. Entonces, son lecciones aprendidas en un entorno familiar que nos deja esta pandemia. Son lecciones aprendidas en un ámbito comunitario que debemos usar las medidas de protección de bioseguridad, seguirlas usando. Que debemos cuidarnos y cuidar del resto. Porque antes ibas en la calle y escuchabas a un tipo estornudar que se escuchaba a kilómetros, por decirlo así. Ahora ya no se ve eso. Entonces, otra lección aprendida es que deberíamos de hablar menos en la calle. Tú encuentras personas todavía que hay aglutinación de personas en las calles y están hablando. Ese es el distanciamiento social. Entonces debemos de manejar todavía ese distanciamiento social. Porque lamentablemente hay que verlo así, no solamente se transmite el coronavirus de esa manera, sino que también los otros tipos de gripe. Y que también está en el ambiente, ¿no? Y igual es la transmisión de persona a persona.
Son muchas las lecciones aprendidas, sino que debemos de tenerlas presentes, de no olvidarlas, de mantenerlas como parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque, por decirte, ahora nos sacamos los zapatos, limpiamos los zapatos antes de entrar a la casa. Algo de lo que estábamos conversando el otro día era de que esa costumbre hace muchos años se practica. ¿Por qué? Porque en tu casa, donde están los tuyos, obviamente es algo donde está aseado, ¿no? Entonces tú vas a traer, por decirlo así, unos zapatos que están contaminados a tu casa, que puedes contagiar a tus hijos o a tu familia. Con la ropa es lo mismo. Entonces, con el uso de desinfectantes y un sinnúmero de sustancias químicas para limpiar nuestra casa, nuestra ropa, nuestro utensilio, el hecho de que ahora, por lo menos cuando vas al súper y regresas, ahora limpian la fruta, los vegetales, los enlatados, todo. Antes lo cogían y lo tiraban ahí mismo, me lo metían en la nevera y lo limpiaba de pronto en algún momento después. En el momento que iba ya... ¿Cómo? En el momento que ya iba a cocinar, ya ahí es que se lavaban los vegetales. Así es. Entonces, esas son lecciones aprendidas que hemos tratado de recapitularlas, ¿no? O sea, hay muchas lecciones. Se vio por lo menos un Guayaquil solidario. Había gente que, si no tenía que comer, hacían llegar comida, o mucha gente que salió a ayudar a cargar sus muertos. O sea, sí hay solidaridad. A muchos médicos atendimos, me arrimo ahí, atendimos de manera gratuita en videollamada, en las altas horas de la noche, de madrugada, de día, a cualquier hora, estábamos listos y prestos para atender a quien lo necesite, y así lo hice. Y así lo hicimos muchos, ¿ya? Entonces, sí hay lecciones aprendidas, solo que hay que tenerlas presentes, no olvidarlas, no dejarlas a un lado. Creo yo que debemos que esto nos sirva de experiencia para que seamos mejores personas, como lo estaba diciendo, ¿no? Incluso hasta con las mascotas. Muchas mascotas han sufrido tener a sus personas ahí encerradas todo el día en la casa. Entonces, el aseo de las mascotas. O sea, hay un sinnúmero de situaciones en las que tenemos que recabar lo mejor, ¿no? Y lo positivo de cada una de estas lecciones aprendidas. Doctor. Definitivamente, doctor, definitivamente. Doctor, ¿qué efectos tenemos en salud y educación? Mira, una de las cosas que yo digo en clases, porque la considero cuando comenzamos un curso nuevo, es que los dos rubros más importantes de un país son la salud y la educación. Y estos dos rubros son netamente políticos, porque para ofrecer salud se necesitaron hacer políticas públicas para brindar el servicio de salud. Para dar educación se tuvieron que hacer políticas públicas para ofrecer la educación. No es la mejor que tenemos, pero es la que hay. Entonces, son temas políticos, son temas que hay que discutirlos. ¿Por qué? Porque a veces creemos que tenemos un buen sistema, de cualquiera de los dos, de salud y educación, y la realidad es que tenemos deficiencias. Y aquí llegó el coronavirus para demostrar nuestras deficiencias. En salud, ya la hemos hablado, nuestro sistema de salud colapsó. No había insumos,
no había protección, no había profesionales. Y no solamente profesionales, sino también personal de salud capacitado para trabajar en este tipo de emergencias. Entonces, todas estas situaciones creó un efecto negativo, ¿ya? Y generó un impacto negativo a nuestro sistema de salud y de educación. Enfocado en el de salud. Ahora en educación, o sea, los chicos, la mayoría no tienen un tema de conectividad, por decirlo así. Estaba viendo en el reportaje del día de hoy que a duras penas hay conectividad el 30% del Ecuador. Y de ese 30%, el 40% está en zona urbana nomás. O sea, el resto de zonas rurales es mínimo la conectividad. ¿Cómo podemos presionar, por decirlo así, comenzar en el caso de la costa? ¿Cómo podemos presionar a iniciar un año electivo donde en verdad no hay internet, donde no hay un dispositivo móvil o una laptop para recibir las clases, donde no hay luz, donde no hay energía eléctrica? Entonces, son situaciones precarias en las que sí existen y que hay en el Ecuador como para presionar a que comencemos un año lectivo de todas maneras, ¿no? Entonces, son dos pilares fundamentales que son salud y educación y que se vieron fuertemente afectados y que están hasta ahora completamente afectados. Entonces, hay otro tema de que los docentes, por decirlo así, yo soy uno de los docentes que hizo la generación del cambio, ¿no? Hizo la transición de análogo a digital. Pero hay muchos docentes que no. Y es verdad, y necesitan de un apoyo en el que alguien más joven le pueda ayudar y decir cómo se maneja una computadora o cómo se hace una videollamada o cómo se hace el Zoom. Entonces, estas deficiencias no las estuvimos preparando en este tiempo, sino que nos llegó así, a rajatabla, de una. En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos, estabas dando clase y al día siguiente tienes que hacer estás en una plataforma virtual que tienes que dar clase y que tienes una cita en Zoom. Entonces, eso es un cambio completamente drástico, completamente dramático, por decirlo así, porque si tú no estás acostumbrado, obviamente va a generar un efecto negativo, tanto en el estrés como hasta en el estrés del docente, ¿no? Entonces, estos efectos negativos que han generado en salud y en educación son los que tenemos que reforzarnos ahorita para cumplir esa necesidad. Pero, por decir, el Ministerio de Salud todavía no ha implementado algo de telemedicina. Entonces, han dejado eso a un lado. Están esperando salir de la pandemia para hacer la atención primaria. Ya no, ya tenemos que ser parte del cambio, de esa transición. No podemos estancarnos en una situación de esperar. De por sí la palabra esperar significa no hacer nada. Entonces tenemos que actuar avanzando a una atención médica primaria, por lo menos de telemedicina. En el caso de salud, si lo vamos a avanzar con educación, ¿por qué no en salud? Esas deficiencias que existen en los dos rubros más importantes son a las que le tenemos que apostar ahorita, a las que tenemos que hacer.
a las que tenemos que ir avanzando. Esa es una de lo más importante que debemos realizar. El trabajo, la situación económica, después que tengamos salud y educación, se van a seguir dando. Van a seguir la gente echando para adelante, a trabajar, a hacer lo que tenga que hacer. Pero obviamente habrá salud y educación. Si no hay salud en un país, no hay cómo seguir trabajando. Así es, doctora. Muy bien, doctor, muy bien. Vamos a saludar un ratito a nuestros amigos del Instagram. Doctor Calderón, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mazariegos, hola, ¿qué tal? Gracias por unirte. Hola, hola, Cristi, hola, gracias por unirte. Mazariegos, desde Guatemala. Hola, hola, gracias por haberse unido. Cristi dice, Olis. Laura, hola, mujeres y cosas, hola. Dicken, hola. Jocelyn, gracias por unirte. Pai, Evelyn, Nessing, hola, hola, hola. Córdoba, hola, ¿qué tal? Gracias por unirse. Hola, hola. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos acá con el doctor Henry Yongón con el tema coronavirus sigue su curso y los cambios en nuestro estilo de vida. Así es, si tienes alguna pregunta, puedes hacerlo. Bueno, vamos a ver, tuvo un problema en cuanto a la conexión, pero ya va a estar por acá el doctor. Muy bien, vamos a hacer nuevamente la invitación. Valeria, hola, gracias por unirte. Morales, hola, hola. Buen programa, dice Mazariegos, gracias. Con él vamos a estar el día miércoles, así que no se vayan a perder ese programa. El día miércoles vamos a estar con el profeta Mazariegos, así que no te lo puedes perder. Va a estar increíble también esa entrevista el día miércoles 19 de junio. Sharon, hola, ¿qué tal? Gracias por unirte. Hola, hola. Vamos a esperar un ratito a nuestro invitado especial de esta noche. En cuanto a la conexión, no está muy buena, pero ahí estamos. Aquí estamos. Se nos fue un ratito, pero ya está acá. Lo que pasa es que ya la transmisión la estoy haciendo con el teléfono, entonces ya a esta hora ya no soporte los teléfonos tanto tiempo. Sí, eso es verdad. Sí. Doctor, el coronavirus llegó para quedarse. Recomendaciones de ahora en adelante. Así es, doctora. El coronavirus, muchos hablan del nuevo coronavirus, por decirlo así. Pero ya lo he repetido en otras ocasiones. En el año 2000 que vi virología, justamente a mí me tocó exponer el tema del coronavirus. La información la saqué de un libro de 1960 de Japón para poder exponer. El coronavirus no es nuevo. La familia coronaviridae no es nueva. Pero obviamente este es un virus que se está presentando ahora y que puede ser una cepa o una mutación de una cepa del coronavirus, ¿ya? Entonces, hay muchas teorías, ¿no? De que fue en un laboratorio, fue una sopa de murciélago, o sea, hay un sinnúmero de situaciones que justamente la desinformación mundial no la quiere establecer, ¿no? Pero esto es un virus que llegó para quedarse. Obviamente vamos a esperar a que hayan vacunas, tratamiento específico. Hasta que haya la vacuna. Dígame. Hasta que haya la vacuna, estaremos con nuestras mascarillas, o sea, el distanciamiento social, todo eso. Pero cuando ya llegue la vacuna, ahora sí, ¿todo normal? No. La persona que ya se contagia, por decirlo así, y
crea anticuerpos, obviamente ya esa persona, aunque se pueda contagiar de nuevo, ya no va a generar enfermedad, ya va a tener anticuerpos para defenderse de ese microorganismo. Doctor, entonces no sería necesario la vacuna en aquella persona que ya ha sido infectada. ¿Varias veces ha sido infectada? En teoría no. Ah, ya. En teoría no. Entonces, la vacuna sería para las personas que nunca han tenido el contacto con el virus y que no han generado anticuerpos. Esa es la teoría, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, estos virus suelen cambiar después de cierto tiempo su mecanismo de acción, y lo que puede llegar a pasar es que, como dicen, se debilite o ya no sea tan agresiva la enfermedad, los síntomas por lo menos. Entonces, obviamente que este virus llegó para quedarse, no se va a ir de la noche, así como llegó de la noche a la mañana, no se va a ir de la noche a la mañana. Él va a quedarse con nosotros, hay que vivir con él, aprender a vivir con él. Muchos, como dice la literatura, muchos de los contagios pasan desapercibidos, son asintomáticos. El 10% puede provocar sintomatología e incluso del 1 al 3% puede llegar a la muerte. Entonces, toda esta situación va a seguir generando una situación de estrés en la comunidad porque tienes que cuidarte. No sabemos si ya todos hemos contagiado o no. Entonces, y hasta que pase todo ese tiempo, obviamente tenemos que evitar el contagio para que cuando lleguemos a contagiarnos, el sistema de salud pública soporte esa cantidad de pacientes que llegan a hacerse atender, en este caso por coronavirus. ¿Ya? ¿Cuál es uno de los grandes problemas que hubo? El sistema no soportó, no aguantó, no había camas, no había respiradores. Entonces, no se ha establecido todavía un protocolo específico de tratamiento. Todo el tratamiento de coronavirus no es específico para el coronavirus. Es para los síntomas, para la neumonía. O sea, es algo, no es directamente que va a atacar al virus. Entonces, obviamente el virus sí llegó para quedarse con nosotros. Va a estar mucho tiempo aquí. ¿Y cuáles son las recomendaciones de ahora en adelante? El cuidado, las medidas de bioseguridad, el lavado, aunque lo comento siempre, es la salud a través de nuestra nutrición, tener una buena nutrición, mantener un buen sistema inmunológico. Entonces, todas estas son las recomendaciones que debemos tener de ahora en adelante para sobrevivir a esta pandemia, para no caer en el contagio, para cuidar a nuestra familia, ¿ya? Entonces, en base a eso, estas recomendaciones son las bien adelante, que no haya tantas personas contagiadas ni tantas personas que necesiten una cama hospitalaria en unidad de cuidado intensivo con un respirador al mismo tiempo, que fue una de las cosas que pasó en Guayaquil, que al mismo tiempo hubo lo que llamaban el pico, ¿no? O sea, hubo tanta gente contagiada que necesitó una cama hospitalaria y que no había, porque todo estaba lleno, todo estaba colapsado. Entonces, hacia allá es donde no tenemos que ir. Obviamente, algún día, como dicen, va a haber una inmunidad de rebaño. ¿Qué significa? Que al final vamos a tener que contagiar porque no hay una vacuna hasta ahora, no la hay. Entonces todos nos vamos a contagiar. Esa es la inmunidad, pero que nos vayamos contagiando de a poco y que los que tengan esa sintomatología, que generen la sintomatología y los que
hagan un cuadro grave, tengan la posibilidad de hacerse atender en el sistema de salud, tengan la posibilidad de hacerse atender, de tener una cama, un respirador en una unidad de cuidados intensivos, una UCI. Esa es las recomendaciones de ahora, o sea, tratar de evitar que haya tantos contagios, no podamos tener después cómo atenderlos. Así es, doctora. Muy bien, doctor. Doctor, redes sociales para que nuestros amigos del Instagram puedan seguirlo. Bueno, en Instagram me encuentran como doctor.henryyoncon. Déjame verificar. Sí, no, doctor Henry Yoncon. DR Henry Yoncon. En Facebook, doctor Henry Yoncon, en el fanpage. El teléfono 099-8282-774. Así es, hoy estuvo cualquier consulta. El doctor. Igual vamos a dejar Instagram, Facebook y el número telefónico del doctor debajo. Doctor, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Y bueno, saludamos a todos nuestros amigos también y gracias por haber estado aquí en esta transmisión en vivo a través del Instagram Live @DentalYaguenEasy. Gracias, doctor. Unas palabras que quiera dar a nuestros amigos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Seguimos tratando de llegar con un mensaje de prevención a toda la comunidad. Esperamos que sirva de algo llegar con este mensaje. Es una de las formas que queremos de prevenir y que las personas nos escuchen. Esperamos salir también salvos de toda esta situación, de esta pandemia, y que no regresemos a una normalidad. Yo quisiera que salgamos a una mejor situación y mejores condiciones. Una de las propuestas que tenemos. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Gracias a usted. Y bueno, nos despedimos. Gracias, doctora, por haber estado hoy con nosotros a través del Instagram Live @DentalYaguenEasy y chao a nuestros amigos del Instagram. Hasta luego, cuídense.